Amigos de Galán en Libertad, una vez más con ustedes, en este caso para buscar explicación de por qué 66 años después del triunfo de Fidel Castro y los barbudos, se sigue esperando por las respuestas que él prometió en La Historia me absolverá a esos males que él catalogó como los grandes males sociales del pueblo de Cuba. Vamos a ver entonces por qué no hay respuesta o cuáles son las respuestas hoy, 66 años después, a esos 6 grandes males del pueblo cubano, esos 6 males que aquejan al pueblo cubano y que ha ocurrido porque no tenemos respuestas. Entonces nos vamos con el análisis a esas que fueron las demandas esgrimidas por Fidel Castro en su alegato La Historia me absolverá. El primero de los males que señala Fidel Castro en su alegato es el problema de la tierra. Y él hablaba en esa ocasión de los campesinos y de lo que no tenían los campesinos y de cuánta tierra tenían los terratenientes y que esas tierras no estaban en manos del pueblo. Y señala precisamente que esa gran producción estaba en manos de terratenientes, pero al menos se podía hablar de producción. De ahí ya ustedes saben, después vino la reforma agraria, después vino todo esto de, o primero, quitarle todas estas tierras a los propietarios para, entre comillas, dársela al pueblo, pero que al final fueron tierras que se fueron convirtiendo poco a poco en tierras baldías y que nunca han tenido la productividad que se esperaba. Y yo sé que muchos van a decir, bueno, no podemos producir por el embargo, no podemos producir. Sí, pero hasta 1990 el régimen cubano tuvo el apoyo de la Unión Soviética, tuvo todo el combustible necesario y nunca se vio esa producción a los niveles que apuntaba Fidel Castro en su alegato después de haber atacado al cuartel Moncada. Y es interesante, creo que tiene total actualidad un conjunto de aseveraciones que él hace, unas palabras que él comparte en ese momento. Y fíjense que quiero leerlas textualmente para que nos demos cuenta que tienen total vigencia. Fidel Castro, cuando hablaba del problema de la tierra, decía: si Cuba es un país eminentemente agrícola, si su población es en gran parte campesina, si la ciudad depende del campo, si el campo hizo la independencia, si la grandeza y prosperidad de nuestra nación depende de un campesinado saludable y vigoroso que ame y sepa cultivar la tierra, de un Estado que lo proteja y lo oriente, ¿cómo es posible que continúe este estado de cosas? Y no se dan cuenta que es lo que estamos viviendo en pleno 2025. Pleno 2025, 66 años después de ellos obtener el poder, el campesino está peor que nunca. Porque ahora no puede ni cultivar un plátano, porque ahora no tiene ni un huevo, porque todo se lo roban o lo poco que tienen no les alcanza ni para su propia familia. ¿Por qué? Por la falta de estímulo, porque el Estado le obliga a entregar sus productos y al final no les paga. Entonces, ese primer problema, el de la tierra que señaló Fidel Castro en 1953, de 1959 para acá, lo que ha hecho es empeorar en el campesinado cubano, lo que ha hecho es empeorar para todo el pueblo. Otra necesidad que señala Fidel Castro en su alegato de el juicio por el asalto al cuartel Moncada que él encabezó, es el referente a la industrialización del país. Y él señala como un mal muy grande que el país no tenga industrias suficientes como para competir en el mundo. Y aseguraba él en ese momento, 1953, que una revolución en el poder pues pondría fin a todos esos males de la falta de industrialización. Fíjense que él habla en ese caso y dice: la necesidad de industrializar el país es urgente. Hacen falta industrias químicas, mejorar las crías, los cultivos, la técnica y elaboración de nuestras industrias alimenticias. Eso decía Fidel en 1953. ¿Qué cosas de estas han mejorado? ¿Dónde está la producción? ¿Dónde está esa industria alimentaria? Porque en otro discurso recuerdo que él hacía referencia a que pronto podrían estar distribuyendo muchos huevos y muchas carnes para todo el mundo por la gran producción que iba a tener Cuba. ¿Dónde está esa producción hoy, 66 años después? Nada de eso.
Entonces, esto también que muchos lo veían como una promesa y una respuesta a las demandas del pueblo y a ese apoyo que le dio el pueblo a Fidel Castro y a los barbudos para que llegaran al poder, era precisamente para resolver problemas como estos. Que usted pudiera tomarse un vaso de yogur, que usted pudiera tomar un helado, que usted pudiera tener todos esos productos industriales que en el país hacen falta. Y hoy, ¿de qué producción industrial van a hablar cuando todas las industrias están colapsadas? Porque no hay de nada. Y vuelvo a lo que decía anteriormente, no es un problema del bloqueo como los acólitos seguidores del régimen plantean, porque en 1980, 90, esa década, ¿dónde está el desarrollo industrial que había en Cuba? ¿Dónde está esa producción que no fuera dependiente de la Unión Soviética y de los países socialistas del este? Nada de eso pudo mostrar nunca la revolución, colapsada al día de hoy. La industria azucarera, que en otro video hacía el comentario, ¿dónde están los centrales azucareros que había en Cuba? ¿Dónde está esa producción de azúcar? ¿Dónde está la producción de cítrico? Que puedo decirlo y doy fe de eso, que Contramaestre, el pueblo donde viví muchísimos años, usted no encuentra una naranja. No encuentra una naranja. Y se decía que Contramaestre era el centro de la producción de cítrico. Y de hecho hicieron allí una planta para procesar cítrico, que hoy no sé a qué se dedicará, porque la producción es cero en el municipio. Y como ya en Contramaestre en muchísimos lugares de Cuba. No hay producción de ningún tipo para esa industria que iba a ser lo mejor. Un tercer problema de los que planteaba Fidel Castro en su alegato después del asalto al cuartel Moncada era el de la vivienda. Y yo creo que si usted lee lo que Fidel Castro planteaba en ese momento, se da cuenta de qué nivel de fracaso del sistema comunista en Cuba después de 66 años en el poder. Fíjense que en ese momento que él hablaba de la vivienda, él decía que tendría que acabar, que acabaría con el hacinamiento, con las cuarterías, con el problema de la electricidad. Hoy, este día en el que estoy grabando este video, que es 16 de febrero del 2025, Cuba está a oscuras. Incluso se dice de zonas y ciudades donde les van a dar donde van a tener corriente eléctrica alrededor de 1 hora al día. Entonces él, en 1953, después del asalto al cuartel Moncada, Fidel Castro hablaba de que iba a resolver el problema de la electricidad y la vivienda. De hecho, cuando él habla de la solución, él planteaba que demoliendo las infernales cuarterías para levantar en su lugar edificios modernos de muchas plantas y financiando la construcción de vivienda en toda la isla en escala nunca vista, bajo el criterio de que si lo ideal en el campo es que cada familia posea su propia parcela, lo ideal en la ciudad es que cada familia viva en su propia casa o apartamento. Eso decía Fidel Castro en 1953 y estamos en el 2025. Los comunistas en el poder desde 1959 y no hay una solución a las viviendas. Y hay personas que están hacinadas en cuartucho y demás por derrumbe de una casa, porque no han encontrado vivienda nunca. Están hacinados ahí hace 30, 40 años. ¿Dónde están esas viviendas que ni construyó Fidel Castro, ni Raúl, que sigue mandando ahí tras bastidores, ni Díaz-Canel ni ninguno ha logrado que se haga? El problema número 4 que señala Fidel Castro es el problema del empleo. Y él habla que hay 1 millón de personas que se encuentran sin trabajo. En ese momento, 1953. Él aseguraba que eso desaparecería, porque al hacerse realidad todos esos proyectos de construcción de vivienda y demás, pues muchas personas tendrían empleo. ¿Y dónde está esa mano de obra empleada? ¿Dónde está esa productividad? Porque sí, puede haber muchas personas nombradas, muchas personas que tienen una posición, pero en definitiva eso no es el verdadero empleo. El empleo es aquel que deja un resultado, una producción,
¿A ustedes qué les sirve tener 20 obreros en una granja y que esa granja no tenga ninguna productividad? Recuerdo algunas de ellas. ¿De qué le sirve a usted tener muchas personas en un puesto de trabajo? 15, 20 personas en un lugar si no hay productividad. Y entonces usted está diciendo que va a resolver el problema del empleo en muy poco tiempo. De hecho, este tema del empleo se relaciona mucho con las aspiraciones de las personas. El hecho de que tú digas, bueno, no voy a tener propiedad privada, que prohíbas el hecho de que alguien tenga tierras, de que la gente tenga industria, pues por supuesto que en vez de aumentar los empleos, lo que hizo fue disminuirlos. Y al disminuir el empleo, pues vas a tener más personas que puedan dedicarse a la delincuencia, como ocurre en estos tiempos, personas que quieren vivir mejor sin tener los recursos, y un país que no da respuesta a esas demandas. ¿Por qué? Porque se hizo dependiente del monopolio comunista de Europa del Este, de la Unión Soviética, y no era necesario producir. Todo llegaba a Cuba desde allá, y por tanto, como todo llegaba de allá, no era necesario que las personas se emplearan. No se veía esa necesidad hasta 1990 de tener empresas propias, de abrir un poco al comercio, al turismo internacional para obtener las divisas y para poder comprar. Lógico, voy a reiterar que siempre van a tener una justificación. Es decir, para los comunistas nada es culpa de ellos. Y si ahora mismo no hay comida, no es culpa del comunismo, no es culpa de un desgobierno, no, la culpa es de los Estados Unidos, de Trump cuando estaba, de Biden cuando estuvo y de Trump ahora que está. Es decir, nunca va a ser culpa de este régimen, de esta dictadura que no da libertades para nada. El problema de la educación fue el quinto de los problemas planteados por Fidel Castro. Sí, es cierto que con el triunfo de la revolución vino un proceso de alfabetización, vino aquella campaña grandísima, muchas personas aprendieron a leer y escribir, que luego hubo una mejora notable en la educación del país. Eso no se puede negar, sería ridículo de mi parte hacerlo, pero ¿dónde está esa educación y cuáles eran los fines? Los fines, en primer lugar, era lograr implantar un régimen comunista. Es decir, te enseño a leer, tú lees, pero tienes que leer lo que yo te diga, porque eso es lo que me conviene que tú sepas. Vas a escribir, pero tienes que escribir lo que yo desee. Y la prensa y los libros en Cuba, todo tiene que ser una respuesta al comunismo, porque nada de diversidad en ese sentido. Un sexto problema que plantea Fidel Castro en ese momento es el problema de la salud pública. El problema de la salud pública, y él decía, bueno, que los mercados debieran estar abarrotados de productos, las despensas de las casas deberían estar llenas, todos los brazos podrían estar produciendo laboriosamente. Y hago referencia a esto de la productividad y demás, porque ya vimos el tema del el cuarto de los problemas que él planteaba, que era el problema del empleo. Pero, ¿de qué sirve preocuparse, tener clínicas, tener hospitales, que de eso podríamos hablar muchas veces, si las personas no están alimentadas, si no hay producción? Y la mejor medicina es la preventiva, y la prevención de los problemas de salud tienen que ver con lo que tú te alimentes. Somos lo que comemos, y las personas entonces no tienen alimentos, no tienen cómo nutrirse, y después entonces, ¿para qué se va a estar hablando de éxito en la salud? Y este es otro tema en el punto en el problema de la salud, que es el número 6 que él plantea. Sí, tú hiciste hospitales, tú hiciste clínicas o robaste casas para convertirlas en hospitales, te montaste en esa infraestructura que existía, y luego vinieron los consultorios del médico de la familia. Pero ¿de qué te sirve tener todo eso? ¿De qué te sirve tener una cantidad de profesionales de la salud si no tienes medicina? No tienes medicina, no hay una aspirina, y desde el extranjero tenemos nosotros que estar abasteciendo a las personas para lo elemental, hasta para un dolor tenemos que estar enviando el medicamento que necesitan. Entonces, el problema de la salud
que para muchos una potencia médica mundial, recuerdo ese discurso, potencia médica mundial, y tú no tienes ahora mismo ni profesionales de la salud, porque por no pagarles bien, todos se han ido, como ha ocurrido con los maestros. Y yo esto lo relaciono con el tema de la educación también. Él decía que el maestro estaba muy mal pagado, que al maestro había que pagarle por lo menos 200 pesos al mes. Pero es que yo fui maestro toda mi vida en Cuba y nunca gané más de 15 pesos. Y cuando hablo de 15 pesos es porque en ese tiempo había una equivalencia entre el peso cubano y el dólar. Y entonces en aquel tiempo él hablaba de 200 pesos. Era como hablar de 200 dólares. Y el máximo que yo gané fue un poquito más de 10 dólares en toda mi vida de maestro en Cuba. Entonces, fíjense cómo una cosa está relacionada con otra. Tú no tienes un buen sistema educativo porque a los profesionales del sistema educativo no le pagas bien, o porque los obliga a enseñar una teoría y una ideología que ellos no quieren, pero a la vez esos son los que forman a los maestros, a los médicos. Y tú ves médicos graduados de ahora que no pueden tener más faltas de ortografía y más faltas de conocimiento, que parece realmente que no se ha invertido en su formación. Porque no estoy hablando de una generación anterior de médicos, estoy hablando de una generación de médicos que están saliendo actualmente, incluso muchos de estos que han enviado a cumplir misión, como ellos le llaman, a Venezuela, y que todavía no tienen el nivel mínimo para desempeñarse y los han enviado a hacer estas labores. Entonces hay una correlación: no te alimentas bien, te enfermas, no formas bien al médico, entonces ¿cómo el médico va a atender a esa persona que no tiene... primero porque le falta a él preparación, pero segundo porque ese médico sabe que lo único que tiene esa persona es falta de una buena alimentación, con las vitaminas y todos los nutrientes necesarios para mantenerse en salud. Amigos, estos son los 6 problemas que señalaba Fidel Castro que él resolvería, ¿no? Una vez en el poder, con una revolución triunfante, no habría ningún problema. Y fíjense que él auguraba hacia el futuro. Con esto quiero que analicemos. Él dice, cuando los años pasen y el cielo de la patria se despeje, cuando los ánimos exaltados se aquieten y el miedo no turbe los espíritus, el miedo no turbe los espíritus, algo que ocurre ahora mismo, se empezará a ver en toda su espantosa realidad la magnitud de la masacre. Y las generaciones venideras volverán aterrorizadas los ojos hacia este acto de barbarie sin precedentes en nuestra historia. Yo creo que esto es lo que hay que decirles a ellos. ¿Qué dirán nuestros hijos, nuestros nietos a futuro de todo el desastre que han ocasionado, de cómo han acabado con el país, con todas sus riquezas? Entonces, tiene total vigencia este fragmento de las palabras de Fidel Castro, porque las generaciones actuales y futuras seguirán teniendo como referente de desastre, de lo que es acabar con las riquezas de un país, este desastroso gobierno de Fidel Castro y sus seguidores. Sin duda que es así. Gracias por escucharme una vez más aquí en Galán en Libertad. De verdad que es un honor poder compartir este espacio y poder alzar la voz por los que están en Cuba, que muchos me lo dicen en privado y no pueden decir esto porque irían presos, porque de eso sí se encarga el comunismo en Cuba, de poner freno a todo lo que puede ser un discurso que vaya a develar sus verdaderas artimañas y lo desastroso que han sido durante 65 años. Así que muchas gracias por estar en Galán en Libertad. Te pido que compartas este video para que otros puedan verlo. Para, si tú mismo no estás de acuerdo, que digas tus argumentos. Yo tengo los míos y ahí está la historia que vamos haciendo todos los días. Gracias. Muchas gracias por estar aquí.